El Evangelio es un mensaje transformador que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversamos junto al pastor Cristian García y los hermanos Cristian Grandón y Pablo Cabezas sobre las lecciones que Jesús nos dejó para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio. Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Qué gusto saludarles nuevamente. Estamos aquí ya dando inicio una vez más a este programa Viviendo el Evangelio. Aquí a través de la red de emisoras Armonía. Es un gusto saludarles como siempre. Un abrazo a la distancia, esperamos que se encuentren bien y que podamos disfrutar una vez más de esta grata conversación que hacemos en torno al Evangelio, que es algo tan hermoso que nos gusta hablar cada día y que nos apasiona poder tener estas conversaciones aquí junto a nuestros hermanos, por supuesto que cada semana están siempre atentos, preparados y con ese entusiasmo de poder hablar del Señor, de su Evangelio, este Evangelio de salvación, estas buenas nuevas. Bueno, ¿cómo no saludarlos? Por supuesto. Pablo, ¿cómo estás en esta hora? Muy bien, bendecido. Muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Qué bien. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias al Señor. Contento de estar con usted un día más. Excelente. Bueno, estamos preparados entonces para comenzar este programa de hoy. Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y por supuesto pedirle que Él nos dirija en todo lo que vamos a hacer y que este programa pueda ser de bendición para todas nuestras vidas. Pablo, por favor, te pido que nos puedas dirigir en una oración. Claro. Bendito Dios, cuántas gracias te damos una vez más por este programa, Señor, Viviendo el Evangelio, y volvemos a hablar de nuestro patrón supremo, Señor, que eres tú, nuestro ejemplo supremo, que diste la vida por todos nosotros, Señor. Y en este momento, qué bendición seguir hablando de tu obra, Señor, de tu servicio, de tantas cosas que tú hiciste por nosotros, Señor. Que tu escritura dice que si se escribieran todas ellas, no habrían libros para poder escribir, Señor. Sea usted usándonos, Señor, que no haya nada de nosotros mismos que compartamos, sino que sea solo tu voluntad la que hablemos en este lugar. Rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Llevamos ya varias semanas hablando de, bueno, siempre del Evangelio, es el programa, por supuesto, lo que nos convoca, pero el tema puntual que llevamos varias semanas ya tratando es Viviendo el Evangelio según Cristo. Y hoy día nos corresponde la parte 8. Ya van varias, ¿verdad? Y nos quedan una más, así que 8 y 9 y estamos ya cerrando este tema. Por supuesto, después pasaremos a otro, siempre enfocado, obviamente, en el Evangelio, que es la línea que tiene este programa. Así que bueno, vamos entonces a la parte 8 de Viviendo el Evangelio según Cristo. Y vamos a leer ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45, que dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Con ese texto, entonces, iniciamos la conversación de hoy. Bueno, como lo decía yo recientemente, en los últimos programas hemos contemplado el glorioso corazón de nuestro Señor Jesucristo, quien vivió con humildad, mansedumbre, obediencia y amor, mostrándonos, dejándonos ejemplo de cómo debemos vivir nosotros su glorioso Evangelio, ¿verdad? ¿Qué mejor ejemplo, qué más grande ejemplo que el de nuestro Señor Jesucristo? Hoy profundizaremos en una de las facetas más sorprendentes y extraordinarias de la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál? Su servicio. Así que pongan atención, amados hermanos, porque vamos a hablar
de esta faceta, esta virtud tan gloriosa, tan impactante que nos dejó el Señor, su servicio, siendo el Rey, el Señor, el Creador, pero Él vino a servir, tal como leíamos el texto inicial. Cristian, por favor. Sí. Bueno, como decías tú, hermano, es importante entender y conocer a nuestro Señor Jesús en sus distintas facetas, características, atributos maravillosos, cómo Él es la representación misma del Evangelio, para entonces pasar a otros temas, porque el tema del Evangelio es la vida misma, ¿cierto? En distintas áreas de nuestra vida, pero ¿cómo vivimos el Evangelio si no conocemos al Señor? Podríamos estar aquí eternamente hablando de las maravillas de nuestro Señor. Evidentemente hay que ponerle, ¿cierto?, una cota para poder llevarlo a la práctica en otras áreas, pero esta es la idea de lo que hemos estado desarrollando. Y hoy día entramos a algo que es muy importante. Hemos visto el corazón del Señor, manso y humilde, un Dios de amor en Cristo Jesús, cómo el Señor manifiesta ese amor hacia nosotros, todo lo que es su sacrificio. Pero hay algo que es maravilloso, que es el servicio. ¿Y qué es lo fascinante de esto? Sabemos que nuestro Señor, Dios Trino, es el creador, amo, Señor de todas las cosas, un solo Dios, tres personas, pero creador de todo lo que vemos. Todo fue creado para la gloria de su nombre, para su majestad. Y de pronto nos encontramos con que el Señor interviene en la historia de la humanidad y hace 2000 años atrás vino a la tierra y nos deja el más increíble, sublime y perfecto ejemplo de vida, una vida de servicio. Te encuentras con un Señor Jesucristo que nace ¿en dónde? En un pesebre. No nada de palacio, nada de reinado, ni nada de la pomposidad humana. De hecho, impacta en su primer discurso haciendo un tremendo contrapunto de lo que esperaba el pueblo judío a este rey, a este Mesías, como eran los mejores días de David, de Salomón, pero el Señor nos vino a dar otra enseñanza. Y ahí tú ves el servicio del Señor Jesucristo. Después te encuentras ese episodio extraordinario, por ejemplo, cuando va y le lava los pies a los discípulos, lo que ninguno había hecho por él, estando su Señor y Salvador ahí. Son cosas extraordinarias. Entonces Cristo es un ejemplo sublime y majestuoso. Él es así. Como dijo un puritano. Empezamos. Uno de tus amigos. Amigo. Claro. Años 1700, 1800. Siempre hay que recordarlo porque estos amigos ya están con el Señor hace harto rato atrás. Sí. Thomas Watson. Sí. Este es muy buen amigo mío, para que ustedes sepan. Él dijo, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tiene un hijo sin servicio. Interesante, una pequeña frase, pero que nos deja tremendo desafío a nosotros. Este es el Señor al que nosotros ahora servimos. Así es. Maravilloso. Sí, qué tremendo. Con todo lo que el Señor Jesús nos da como ejemplo, sobre todo ahí, ¿verdad? Cuando Él se ciñe la toalla y lava los pies de los discípulos, como mencionabas tú, porque eso es realmente un acto que cuando uno lo estudia en el sentido de ir a, por ejemplo, a lo que era en la cultura judía, lo que significaba eso, que era una labor muy cotidiana de lavar los pies. Estamos hablando de, se usaban sandalias, calles polvorientas, por lo cual cuando ya sea los dueños de casa o visitas llegaban a un hogar, el que tenía que lavar los pies de todo el que entraba era el siervo más humilde, el último del escalafón en cuanto en la cultura judía. Entonces cuando Jesús hace esto, está tomando el lugar del siervo que está al final de la lista. Y Él es capaz de hacer eso, siendo el Señor y Maestro. Eso nos hace ver que el servicio cristiano no es algo opcional, ¿cierto? No es como algo, ya soy cristiano, ahora sírvanme. Sino que nuestro patrón de ejemplo sublime respecto al servicio fue nuestro Dios. Nuestro Salvador pisó aquí y hubo un puritano, me parece que fue, que dijo que Dios antes de recibir su corona se ciñó la toalla y sirvió primero. Entonces, antes de entrar a la gloria misma, Él sirvió. Entonces Él nos da un ejemplo sublime de principio a fin. Sirvió hasta dar su vida por nosotros. O sea, el servicio y el evangelio no están separados, ¿cierto? No es como que el servicio es una cosa y el evangelio es otra, sino que es algo que está 100% unido. Y el contexto de Marcos, este versículo que tú leíste, es esto. Es Santiago y Juan, nuestros queridos hijos del trueno,
pidiéndole al Señor, quiero estar a la izquierda y a la derecha tuyo. Y el Señor les responde esto. Cuando ellos querían vivir este mismo paradigma que vivimos nosotros hoy, oye, la gente de más alto nivel tiene que ser servida. Y acá Él le responde eso, le responde, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está 100% conectado el servicio con el Evangelio. Es demasiado la profundidad que hay en esos versículos. Así es inseparable. Es algo que está totalmente permeado, el Evangelio del servicio. Bueno, por eso entonces, profundizando en esto que estamos diciendo, hablemos sobre, o hagámonos esta pregunta, ¿qué relación hay entre el servicio de Cristo y el Evangelio? Tal como Pablo, tú decías, no va separado, hay una relación, pero ni siquiera una relación, o sea, es más que una relación, porque algo que está totalmente cohesionado una cosa con otra. Pero por supuesto, quizás yo me imagino que nuestros hermanos que están ahí en sintonía, nadie va a discutir esto, nadie va a decir que no es así. Todos vamos a estar de acuerdo en decir, sí, claro, estar en el Evangelio, caminar en el Evangelio implica servicio. Perfecto. Pero quizás el tema no es tanto que lo aceptemos o no, sino que el tema es poder entender realmente qué es el servir, qué es el servicio. Y ahí quizás sería bueno, Cristian, que tú comenzaras como a profundizar para que podamos definir con más certeza en la práctica, en el día a día, qué es el servicio. Uh-huh. Sí, es bueno precisar un poco eso, porque yo creo que todas las personas, todos los que nos escuchan, nosotros mismos, tenemos nociones del servicio. Más allá de la definición específica que uno puede encontrar en la RAE, en el diccionario clásico de nuestro lenguaje, es una cosa como de entender cómo funciona esto. Tenemos servicios en las empresas que ofrecen un servicio determinado específico. Tenemos servicio cuando vamos a un restaurante y esperamos que nos atiendan bien, ¿cierto? Porque estamos pagando por eso. Servicios que ofrece, ¿cierto?, un gobierno, por ejemplo, mediante la salud pública, tantas cosas. Y nosotros tenemos una expectativa frente a ese servicio, ¿cierto? Y cuando pagamos por eso, nosotros demandamos que el servicio se haga conforme yo estoy pagando. Claro. ¿Cierto? Y en el caso de un servicio ya ofrecido por una empresa, incluso tú tienes entes reguladores, como el CERNAC, por ejemplo, ¿cierto?, que se encargan precisamente de alguna manera de mediar este asunto. Bueno, están las leyes, etcétera. Y nosotros cuando tenemos un servicio que no se está haciendo de una forma correcta, incluso algunos pelean por esto, ¿cierto? Pueden discutir, no sé, un garzón que te atendió mal, no tengo idea. E incluso algunos llegarán hasta demanda, dependiendo del tipo de problema que haya en ese asunto. Pues la pregunta que nos hacemos respecto a lo que estamos hablando nosotros, ¿será el servicio del cual nosotros deberíamos estar viviendo en cuanto al Evangelio? Y la verdad que podríamos, insisto, dar definiciones de la RAE o de diccionario, etc. Pues la verdad que para poder entender el servicio lo que tenemos que hacer es entender cómo es nuestro Señor. Es conocer su vida. Es ver lo que el Señor hace. Es lo que el Señor deja, lo que el Señor viene a hacer acá, cómo se entrega. Y esta es una de las cosas que me encanta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es como que uno podría pensar que el Señor te deja un ejemplo perfecto de vida, y claro que lo es. Pero será como la intención es, voy a dejar un ejemplo perfecto para que hablen de mí unos 2000 años después, en el programa de armonía se está hablando del ejemplo que yo voy a dejarles. El Señor es así, genuinamente es así, es perfecto, es majestuoso. Y podemos admirar, y es a quien debemos admirar, es la razón de nuestra vida, es nuestro Señor. Y frente a eso del servicio, alguien dijo lo siguiente: Jesús vivió una vida de servicio a los demás. El servicio era su estilo de vida, no un botón que se encendía y se apagaba. Podía hacerlo no solo porque era Dios encarnado, sino también porque el servicio definía su existencia y su propósito. El servicio fue parte de la vida misma del Señor, fue parte de sus objetivos. De hecho, hay un libro que se llama 25 razones por las cuales Cristo vino a la tierra, y una de esas es el servicio. Majestuoso. Y ahora tenemos que mirar esto, cómo se cumple el Evangelio en nuestro Señor,
y empezar a pensar todo lo que vivamos hoy, conversemos hoy día, próximo capítulo, como yo ahora lo vivo para la gloria del Señor. Sí. Qué bien, qué tremendo es entender que es algo, ¿verdad?, que nace, algo genuino. El mismo ejemplo que tú dabas, Cristian, en cuanto a lo que es un servicio acá en la tierra. Yo me voy a poner del lugar de cuando uno tiene que brindar un servicio, ¿ya? En cualquier índole, en cualquier área. Uno lo tiene que brindar y hay que cumplir. Pero eso no tiene que ver y no depende si yo tengo ganas, no tengo ganas, si estoy de ánimo o no. Hay un deber que cumplir, ¿ya? Un garzón, como decías tú, tiene que atender bien, independiente a las circunstancias. Entonces, muchas veces él no lo siente, quizás. Quizás el cliente a veces es un poco prepotente. Quizás tuvo problemas en el hogar. Pero, bueno, hay que brindar un buen servicio. Entonces, ¿por qué hago esa diferenciación? Porque ahí hay como una obligación, una carga. Entonces, ¿a qué quiero apuntar? Que no siempre es genuino. A veces, por supuesto, sí, hay empresas, que alguien te atiende de todo corazón, pero a veces no. Entonces, no siempre es genuino. Pero la diferencia es que el servicio que nos enseña el Señor es genuino. Nace del corazón. ¿Por qué? Porque aparte que en lo terrenal, un servicio, hay una transacción. Yo te voy a servir, voy a hacerte un trabajo, pero tú también vas a retribuirme con una paga. Pero el servicio de Jesús no es con una paga de vuelta. Viene con un desinterés. Simplemente servir porque nace. Servir por amor. Punto. Se acabó. O sea, la diferencia es tremenda. El ejemplo del Señor es grandioso. Sublime. Mientras ustedes hablaban, pensaba que nosotros a los cultos también le llamamos servicio. Sí. ¿Cierto? Claro. Vamos al servicio, algunos Sí. dicen. Entonces a veces, obviamente está bien usado, ¿cierto? Porque es un servicio, vamos todos a gozarnos en la presencia del Señor. Claro. Pero a veces podría malinterpretarse también, como hablabas tú, Cristian. Yo voy allá para ser servido, para que me entretengan. O a veces tenemos esa sensación, oye, hoy día predica fulanito, no, va a estar muy bueno el servicio, ¿o no? Entonces, el servicio cristiano es parte de la vida cotidiana y a veces uno va al culto a servirse y a veces no nos preguntamos de qué forma puedo servir yo a ese culto, de qué forma puedo aportar yo a ese encuentro cristiano. Es un momento de comunión, es un momento de compartir. A veces estamos ahí, termina el culto y salen los autos volando a veces, o algunos salen caminando bien rapidito, Claro. y se pierde eso. No, nosotros no vamos ahí a recibir algo como una televisión y nos sentamos, nos escuchamos, estuvo bonito, estuvo más o menos, y nos vamos. Es un servicio completo, un servicio de entrega. No es el mismo servicio y a veces nosotros nos contaminamos con eso. Este programa es imposible no hablar de los puritanos, de los amigos de Cristian, Sí. porque ellos vivían realmente el servicio. Ellos ni siquiera querían ser llamados puritanos. Ellos lo único que hacían era vivir su fe. Y a través de vivir esa fe, la nación o esa comunidad era afectada. Entonces el Señor nos ayude a no ser como estas personas, a no ser como el mundo, como se nos enseña muchas veces. No vamos a servir, no vamos a ser servidos, sino tenemos que nosotros decir, oye, en este culto, ¿de qué forma yo puedo aportar? ¿De qué forma yo puedo lavar los pies? De forma figurada, obviamente. Claro. No vamos a estar ahí recordando cultos antiguos, sino que decir de qué forma yo puedo aportar a mi comunidad para servir como Cristo sirvió, de principio a fin. Por ahí va. Sí, es un tremendo desafío que no podemos hacernos los desentendidos porque cuando, bueno, nosotros leíamos al principio, ¿verdad?
ahí Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También tenemos ahí en Juan 13:5, cuando leemos este episodio de que Jesús lava los pies de sus discípulos, y es bastante categórico el Señor en cuanto a decir, bueno, ustedes me llaman Señor, Maestro, sí, lo soy. Perfecto, o sea, está bien lo que ustedes, el título que me dan. Bueno, entonces en base a eso mismo el Señor dice, si yo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies, es decir, he hecho el acto más humilde que puede haber, ¿cuánto más ustedes? Si yo lo hice siendo el Señor y el Maestro, ¿cuánto más ustedes? Entonces, ¿cómo podemos escabullirnos de ese ejemplo concreto? Es imposible, está tan ahí en forma explícita. Entonces, por eso sigamos ahondando un poquito más ahí, Cristian. ¿Cómo sirvió el Señor Jesús en el Evangelio? ¿Qué ejemplos, qué situaciones, qué vivencias vemos en el Señor Jesús en cuanto a su vida de servicio dentro del Evangelio? Sí. Bueno, podríamos resumirlo en lo que es el Evangelio. El servicio del Señor fue tal que viene, vive de una forma increíblemente perfecta, majestuosa, y lleva su servicio hasta la muerte de cruz, para salvarnos a nosotros. Ese es el corazón del Evangelio, es la vida del Señor. Y no es solo lo que vivió acá, es lo que dejó para venir acá y saberlo, determinarlo y estableciendo desde siempre este plan, Dios Trino, para venir en algún momento el Señor a intervenir. Recordemos que la historia de la humanidad siempre se ha tratado de esto, solo que a través de los tiempos el Señor se fue revelando de distintas maneras para que un día viniera Él, anunciado por los profetas, los símbolos de la ley, ¿cierto? Y todo esto que sabemos que apuntaba hacia adelante hacia el Mesías vino, Jesucristo el Señor, y esta fue la vida que tuvo. Entonces cuando consideramos eso es como, hermano, no te olvides que cuando Cristo viene, aunque vino en forma de siervo, aunque vino como hombre, se encarnó, Él es Dios. Amén. Y desde siempre ha tenido toda la gloria y se deleitaba en el Padre y con el Espíritu. Y porque a Dios Padre le complace crear para salvar. Estoy resumiendo lo que hemos dicho tiempos atrás. Y que iba a ser enviado su Hijo unigénito para ser rociados por su sangre, para enviarnos a su Espíritu y sacarnos de la muerte a la vida. 1 Pedro capítulo 1. Entonces, vemos que se cumple este hito extraordinario, marca la historia de la humanidad, había sido anunciado, y vemos la vida del Señor en un servicio extraordinario, pero llevado al punto más alto, la muerte de la cruz. Y recordemos que el que era muerto en la cruz, ¿qué era? Un maldito. Sí. Se hizo maldito por nosotros. Entonces, esto es tremendo. El servicio que hace el Señor es una cosa extraordinaria. Es admirable. Y es el Señor de señores, el Rey de reyes el que está ahí. Esa es la connotación. Entonces, es como que no nos olvidemos, no porque vemos al Señor como un hombre, debemos olvidar que Él es el verdaderamente hombre, pero es el verdaderamente Dios. Y desde siempre. Entonces esa es la connotación del servicio. Es porque eso nos permite ver mejor todo lo que Él dejó, toda su gloria, estar en esta relación con el Padre y con su Santo Espíritu, para venir a salvarnos. Aquellos que habían despreciado al Señor, aquellos que incumplían su ley. Sí, nosotros no estábamos en un estado como una linda negociación, estamos casi salvos, Señor, falta poquito. Y como que se nos vino a hacer el empujoncito. No. Nosotros merecíamos la ira del mismísimo Dios, el castigo de aquel que es perfecto, santo, y no nos olvidemos, todopoderoso. Lo hemos dicho antes. Imagínate el nivel de castigo, el nivel de la ira, claro, pero santa y perfecta, para satisfacer su justicia. Sí. Esto es lo que hace el Señor en nosotros. Entonces, cuando nos damos cuenta que este es el Señor que viene a salvarnos, Él renuncia a sus privilegios. Es lo que vemos en Filipenses 2, 5 al 8. Lo vamos a ver en el próximo capítulo, pero es una pincelada. Deja todos esos privilegios, esa relación que tenía para salvarnos. Y da su vida con un amor y una entrega que es sin igual, pero el servicio está intrínseco. Y no nos olvidemos, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros no solo debemos admirarlo, tenemos que desear, anhelar e imitar a nuestro Señor. Amén. Y como tú decías delante, genuinamente. Evidentemente va a haber veces que nosotros hacemos cosas por servicio en donde lo hicimos más por cumplir
por disciplina, por checklist, más que por un anhelo y un deseo. Bueno, hay batallas que tenemos que enfrentar y con la ayuda del Señor ir venciendo. Lo importante es que todo lo que estamos diciendo es porque ese es el ejemplo que tenemos que seguir. No es que nosotros vamos a ser crucificados como Cristo, no es que vamos a imitar todo lo que Él vivió de esa misma forma. Pero su carácter es el que debemos anhelar. Y eso tiene que ser visible. O si no, esto va a quedar en lindas prosas, en lindo romanticismo, pero no va a ser práctico y real. Y eso se vive entre nosotros, hacia el mundo, siendo nuestro Señor el ejemplo majestuoso de vivir. Y por eso decimos también que nuestro Señor no vino para ser reconocido como el amo y Señor del universo, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, decíamos recién, cómo Él nace, cómo Él vive. Y nos damos cuenta entonces, decimos, wow, esa es la vida que tuvo el Señor. Evidentemente sí vamos a admirar su gloria y sí vamos a contemplar su plenitud en los tiempos venideros. Pero no era el momento en el cual el Señor iba a intervenir así. O sea, su ejemplo es tremendo y todo por amor al Padre, pero amor hacia nosotros para salvarnos. Un servicio perfecto. Entonces tenemos que ir tomando nota de estas cosas y decir, Señor, ¿cómo ahora yo hago la bajada de esto y lo hago práctico en mi vida en el día a día? ¿Cómo hago real este evangelio hacia los demás en un servicio extraordinario? Así es. Pablo, por favor. Me da para pensar muchas cosas. Estoy tratando de unir los puntos. Sí. Pero poder decir quién era más digno de ser servido de todas las personas que han vivido en esta tierra. Claro. ¿Quién era la única persona que si nosotros lo vemos en nuestro día a día, hoy el Mr. President está aquí en medio de nosotros, ¿cómo correríamos? Tiraríamos una alfombra roja. Claro, exactamente. Tantas cosas, ¿cierto? Y acá está Dios mismo, hecho hombre, el único que era digno de ser servido. Sí. Y nos dice, yo no vengo a ser servido, sino a servir. Este versículo que leíamos tiene mucha riqueza. La palabra servicio es diaconeo, ¿cierto? Y de nosotros vienen los diáconos, claro, los servidores de mesa, ¿cierto? Y nuestro Señor Jesucristo renunció voluntariamente a ese servicio, a ser servido. Como dice Filipenses, adoptó el papel de siervo, ¿cierto? Entonces, hay mucha riqueza en estos versículos. Y cuando dice rescate, es la palabra griega lutrón, que es un término técnico usado para el precio de redención de un esclavo. O sea, él está haciendo una sustitución penal. Así es. El que no tenía que morir, nos sustituye a nosotros. Y ese término de eso habla, de una sustitución penal. Es decir, Jesús entrega su vida en lugar de otros. Entonces, es una sustitución por muchos, en lugar de los pecadores, ¿cierto? También tiene un concepto de liberación. Rompe las cadenas del pecado y la muerte. Y por último, como ustedes muy bien decían, fue algo voluntario. Dios no nos necesita a nosotros. No, claro. No nos necesitaba. Él ya estaba en su gloria, nuestra Trinidad, la bendita Trinidad. Ellos estaban en perfecta comunión. Y por amor, Él da su vida por nosotros, voluntariamente. ¿Qué mejor ejemplo de servicio que ese? O sea, si mi Señor vino a servir, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros deberíamos estar con una vida entrega al servicio? Y volviendo a los puritanos, si yo voy a trabajar, tengo que trabajar de una manera que glorifica al Señor. Sí. Cuando iniciamos los primeros capítulos, dedicamos 2 o 3 capítulos a hablar solamente de la gloria de Dios. Nosotros al servir, nuestro nivel de servicio es el que glorifica al Señor. O sea, yo no puedo servir a medias. Si mi Dios y mi ejemplo de vida se dio por sus hijos, ¿qué queda para mí?
nosotros deberíamos estar desesperados por servir, desesperados por buscar quién necesita ayuda, desesperados por ayudar a los necesitados, quizás dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, mostrando ejemplos vivos de ese servicio y esa entrega que tuvo Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ah? Y qué lindo es cuando podemos ir entendiendo este llamado. Y yo creo que cuando, bueno, no sé, los escucho a ustedes dos, queridos hermanos, y creo que uno sabe que está al debe. Sabe que cuánto nos falta entender esto. Y no lo digo porque no hagamos nada en la hora. Sé que cada uno de nosotros está involucrado y tiene labores y sirve al Señor y sirve a sus hermanos, pero siempre estamos al debe. Si uno se mira con el Señor al lado, se compara, ¿cuánto me falta para realmente poder servir de una mejor manera? Pero bueno, por lo menos yo creo que ese es un punto de partida para cada vez ir entregándonos más en esto y aprendiendo cada vez más del Señor, de los ejemplos que Él nos da para poder llevar una vida de servicio. Amén. Quiero contarles una historia ficticia, pero de alguna manera creo que refleja muy bien nuestra condición y qué somos frente al Señor. Los ejemplos nunca son precisos, porque ¿cómo puede uno con un ejemplo banal, humano, sí, claro, tratar de explicar lo que es la gloria del Señor y lo que hace por nosotros? Pero creo que nos acerca un poquito. Decía una historia ficticia que en los años 1800, en donde todavía estaba la esclavitud, había un empresario rico, millonario, que estaba de visita en Nueva York para hacer algunos negocios. De repente pasa por un lugar y ve que se estaban vendiendo esclavos, en una tarima estaban los esclavos, y de repente empiezan a ofrecer por una mujer. Y él se acerca a mirar, le llama la atención esto, y escucha alrededor suyo personas que querían comprar a esa esclava, pero la querían comprar para hacer cosas indebidas contra ella, abusar de ella sexualmente, abusar de ella en la esclavitud, golpearla, y hablaban entre ellos. Y este empresario dice, no, esto no puede ser. Y de repente empiezan todos a ofertar en esta especie de remate de esclavos por esta mujer. Y de repente aparece este hombre y ofrece una suma que nunca antes había sido ofrecida. Y el que estaba dirigiendo el remate dice, pero ¿cómo está seguro lo que usted está diciéndome? Esta cifra, nunca antes había pasado esto. Por primera vez alguien ofrece un valor tan grande y tan extraordinario por una esclava. claro. Bueno, la esclava es suya. Le pasa los papeles. La mujer baja. Y mientras iban a hacer los papeles ahí a lo que era el equivalente a una notaría en nuestros tiempos de hoy, Claro. la mujer, sabiendo cuáles eran las intenciones de los demás, porque es lo que se vivía en la esclavitud, Sí. le dice, ¿para qué me compraste? ¿Qué quieres hacerme? No, nada, yo solo te compré. ¿Pero por qué tú me compraste? ¿Por qué estás haciendo esto? Y la mujer va y escupe al hombre. Uf. Dice, ¿por qué me quieres hacer esto? Porque ella sabía lo que le sucedía a las mujeres esclavas. ¿Por qué ofreciste ese tan alto precio, ese valor que nunca antes se ofreció por una esclava? Eso no puede ser, tú tienes una mala intención, algo quieres hacer conmigo. Y el hombre, mientras firma, ¿cierto?, la transacción, toma el papel de la libertad y le dice, aquí está tu libertad. Si yo hice esto, es solamente para hacerte libre de todo lo que iban a hacer contigo y de la situación que tú estabas. He pagado el más alto precio que nadie va a pagar quizás por una esclava, una cifra que nadie conocía para darte la libertad. Y la mujer quedó tan impactada y le dijo, Señor, entonces yo te quiero servir a ti. Permíteme ir contigo, porque tú has hecho algo que nunca pensé que alguien iba a hacer. Y la mujer fue y le pidió poder estar con él y servirle, gozosa. Es una historia increíble. Sí. No es exactamente lo mismo que estamos hablando, pero hay un mensaje. Que el más santo, perfecto Señor, amo y Señor de todas las cosas, Sí. el más rico de todos, dejó toda su gloria para venir a servirnos a nosotros en cuanto a su entrega. Y si tú te preguntas qué sentido tiene eso, el amor, porque Dios lo quiso, lo hablamos en los tiempos atrás, Sí. y el Señor es quien paga ese precio, el más alto precio pagado, su propia vida, para salvarnos. Y es lo que nosotros ahora tenemos que tratar de entender y vivir para la gloria del Señor de una forma genuina.
Necesitamos más de Dios y estar más en intimidad profunda con Dios para poder vivir realmente todo lo que hemos dicho hasta el día de hoy en estos capítulos y en particular este servicio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ah? ¡Qué impactante! Cómo uno puede meditar y realmente reflexionar en lo que es la vida de servicio y el ejemplo, vuelvo al punto, el ejemplo que nos da el Señor. Algo tan distinto a lo que a veces vemos en nosotros, los seres humanos, porque nosotros podemos decir, hagan esto otro, pero muchas veces desde arriba, desde el podio o desde el trono, por decirlo así. Es muy fácil tener a gente a cargo en distintos lugares, incluso muchas veces en la iglesia, los que somos líderes, y decir, hagan esto otro, usted tiene que estar temprano, usted tiene que sacrificarse, usted tiene que servir a sus hermanos, pero decirlo desde una tribuna donde uno manda a hacer eso y no lo hace. Eso es tan humano. Pero acá se trata de que mientras más Dios te honra, ya tenemos la honra más maravillosa que es ser hijo de Dios. Pero además, también si Dios te llama al ministerio, si eres un líder, un pastor, un predicador, más todavía eres el que tiene que estar ahí de los primeros, sirviendo, haciendo todo lo necesario para poder realmente parecernos al Señor. Amén. No vamos a ser como Él, no, pero parecernos lo más posible a nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue alguien que entendió esto. Siendo un fariseo, se convirtió al Señor. Dios lo llamó en el momento específico. Y de ahí en adelante, él vivió una vida de servicio. Sí. Siendo una persona muy culta, una persona de nivel superior en base a lo que los grandes estudiosos dicen. Claro. Estaba ahí entre los fariseos más estrictos. Y él se fue a servir. De primera él llegó, Bernabé lo tomó, nadie lo quería escuchar, ¿cierto? El perseguidor número 1 de la iglesia. Sí. Bernabé lo trajo a los apóstoles y de ahí como que lo escucharon. Mi sensación es que los apóstoles no estaban muy conformes todavía y lo mandaron a su ciudad natal. ¿Se acuerdan? El libro de los Hechos. Sí. Lo mandaron ahí a servir. Imagínense, un fariseo de tomo y lomo, claro, yendo a su ciudad natal a predicar de Cristo. El hombre lo perdió todo. Bernabé después lo fue a buscar allá porque dijo, este hombre me es útil para la obra. Y él cuando escribe sus cartas dice apóstol de Jesucristo, pero también se dice a sí mismo como siervo de Cristo. Así es. ¿Cierto? Que si ustedes lo ven en otras versiones de la Escritura podría ser como esclavo. Como dicen Romanos, Filipenses y Tito, esclavo de Cristo. Como esta esclava de esta historia que contaba Cristian. Esta esclava fue libre y dedicó su vida a servir a este amo que la liberó. Sí. ¿Cuántos de nosotros hemos sido librados y somos como esos hombres que estaban enfermos y que el Señor los limpió de la lepra y se fueron y no volvieron a agradecer al Señor? Solo uno volvió. Sí. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa salvación preciosa y no nos volvemos como esta historia de la esclava a nuestro Señor a decir yo te voy a servir con todo? O a veces lo decimos por una emoción del momento y después nunca más aparecemos. El Señor nos ayude y siempre vamos a lo mismo, a la intención. ¿Yo sirvo porque me mandaron? ¿O sirvo porque genuinamente en mi corazón siento ese peso de una salvación tan grande que me hace naturalmente servir? ¿O voy a mi iglesia y limpio y me ensucio toda la ropa para ser visto? Me tiro al suelo ahí limpiando con mi ropa y después para que todos los demás me miren. Cuando nuestro Señor, el ejemplo sublime de siendo Dios mismo,
nos dio una y otra vez enseñanza. No sea tu mano izquierda, que tu mano izquierda no es lo que hace tu mano derecha. Sí. Una y otra vez ejemplos de servicio. ¿Se acuerdan de Lutero? Cuando estaba ahí como sacerdote y él no sentía la comunión con Dios. Él veía un Dios castigador. Sí. Una y otra vez. Veía un Dios que lo único que quería era castigarlo. Se azotaba a sí mismo, oraba, después se iba, después volvía a orar nuevamente porque le había quedado un pecado. Hasta que Dios abrió sus ojos y él entendió esto, lo que era el servicio, lo que era realmente servir a Dios. Y eso cambió la sociedad para siempre. Sí. Y no fue Lutero, no fue un hombre, fue Dios mismo, usando a este siervo. Así es. Y toda la humanidad ha sido afectada por esto. Y ese siervo del cual nosotros hablamos hoy sigue intercediendo por nosotros, nos sigue dando ejemplos para que nosotros al día de hoy sigamos sirviendo con todo. No es un servicio a medias. Si usted es un padre de familia, va a dar ejemplo a su hijo de servicio. En su trabajo, usted va a ser íntegro. En la iglesia, vamos a servir con todo. No vamos a hacer servicios a medias. No vamos a hacer una limpieza para que el resto me vea. Vamos a hacer una limpieza, la mejor limpieza que yo puedo dar porque le estoy sirviendo al único que era digno de servicio y que me enseñó de qué forma yo debía servir hasta la muerte. Sí. Hasta la muerte él sirvió. Así es. Bueno, el servicio de Cristo, el ejemplo que Él nos dio y todo lo que Él vivió, no fue nunca un acto aislado o algunos, un par de actos aislados. No. Sino que esto fue el ADN de toda su vida. Así es. Algo totalmente que brota del corazón del Señor. Él sirvió hasta la cruz. Y mire qué tremendo esto. Aún Él sigue sirviendo el día de hoy. ¿Cómo? Preguntarán los hermanos. Bueno, siendo intercesor nuestro ante el Padre, como dice Hebreos 7:25. Eso es tremendo. Entonces, si decimos que seguimos a Cristo, el servir no es una opción, no, sino que debe ser nuestra forma de vida. Alguien dijo, la salvación no es el fin de la historia, es el comienzo del servicio. Gran frase, ¿eh? Sí. La salvación no es el fin de la historia, es el comienzo del servicio. No se trata de que, ok, soy salvo, estoy listo, ya está todo resuelto. No, se trata de que soy salvo, ok, aquí comienza una vida de servicio que debe acompañarnos siempre. Así que, qué tremendo. Yo creo que para cerrar, queridos hermanos, porque ya el tiempo nos está alcanzando, ¿qué les parece si damos unas palabras para animar a los oyentes y a los que también nos están viendo en esta hora? A poder quizás ahí animarles, de repente que ellos mismos se hagan alguna pregunta, ¿a quién puedo servir? ¿Cómo puedo servir? ¿En qué contexto? ¿Cómo puedo yo cultivar una vida de servicio? Cerramos con esos consejos ahí a nuestros hermanos. Cristian, por favor. Bueno, creo que lo primero es pensar que de alguna manera esta historia ficticia que contaba refleja nuestra vida. Y parece ser una paradoja, una especie de ironía, que el Señor te ha sacado de la esclavitud de la muerte y del pecado, del poder que estaba sobre ti, Satanás, ofreciéndose el mismo, no a Satanás, ofreciéndose a Dios Padre, porque a Él había que pagarle por su justicia y por su ira frente a nuestro pecado. Y ahora, en esta especie de ironía y paradoja, nos ha hecho siervos suyos. Hay traducciones específicas que hablan de esclavos. Claro. Lo que Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 1, yo esclavo de Jesucristo. Va en un sentido de servicio. Tal como esta historia que contaba recién. Entonces, cuando entendemos esto, tu forma de vivir cambia.
porque de verdad te das cuenta que no vives para planes específicos o programas terrenales. Vives solo y nada más que para la gloria del Señor, y aquí es donde tenemos que trabajar para Él y su reino. Sí. Y eso te hace entender de que como quieres servir al Señor y ese servicio es ser como Él, necesariamente te lleva a servir con tus hermanos y hacia el mundo en el sentido de la predicación del Evangelio y el hacer discípulos como Cristo lo hizo. Para poder vivirlo genuinamente, lo que decían antes, y mi consejo final en esto es, hermano, ten tiempos profundos con el Señor. Profundos tiempos de oración, de palabra, tiempos íntimos, que sea el mejor momento de tu día, para que el Señor siga orando en tu vida, en mi vida, y esto sea algo genuino, evidente. Si lo hacemos al revés, no funciona. No es, tengo que cumplir con esto y lo hago, no. Claro. Es que Cristo es real en nosotros porque el Espíritu Santo nos sigue transformando, pero eso demanda de nosotros tiempos profundos con Él. En la relación con nuestros hermanos, nuestro carácter es probado hacia el mundo también. Pero esa es la forma en la cual debemos enfrentarlo. Y es un privilegio, un deleite estar con el Señor. Sí, así es. Pablo, para cerrar entonces. A veces creemos que el servicio tiene categoría. Hay servicios que son más honrosos como un predicador, Claro. un servicio más sublime como ser pastor, y quizás yo no tengo ese llamado, y resulta que cualquier tipo de servicio, si usted lo hace mirando a Dios, es un servicio completo y es un servicio perfecto. No hay un servicio más mayor que el otro. No hay, no es como el mundo, donde está el gerente, el subgerente, el CEO, Claro. etcétera, etcétera. Acá debemos pelearnos quién sirve mejor al otro. Desde el pastor hasta el servidor más humilde. Sí. Todos debemos servir con entereza, con una... volvemos a lo genuino, Sí. a lo más... Y es parte de mi identidad. Yo soy cristiano, por lo cual yo tengo que servir. ¿De qué manera yo sirvo mejor en mi iglesia? ¿De qué manera yo sirvo mejor en mi casa? ¿De qué manera yo sirvo mejor en mi trabajo? ¿De qué manera estoy reflejando a Cristo? No puedo no cerrar con una frase de un puritano, perdón por usar a su amigo Dele nomás. William Tyndale, que decía: si miramos externamente, hay diferencias entre lavar los platos y predicar la palabra de Dios, pero como conmovedor para agradar a Dios, ninguna en absoluto. No había diferencia entre lavar los platos o predicar la palabra de Dios. Wow. Lo que define nuestro servicio no es la visibilidad o el prestigio, sino si lo hacemos con fe, para la gloria de Dios, Amén. como hemos hablado en capítulos anteriores. Si usted, cualquier servicio que haga, alto o bajo, poniéndole una palabra, ¿cierto? Porque no existen ni altos ni bajos, Sí. es un servicio completo a nuestro Señor. Si usted lo hace con fe y mirando quién lo salvó, usted está haciendo el mejor trabajo que Dios le ha encomendado dar. Así es. Ese sería mi... Amén. Excelente. Bueno, nos despedimos. Llegamos al final del programa. Ya el tiempo se ha agotado, pero ha sido una tremenda conversación. Bueno, como siempre, como cada semana, para la gloria Amén. del Señor y por la gracia del Señor. Amén. Así que bueno, nos despedimos. Hermanos amados, recuerden siempre que este programa, todos los episodios que ya se han realizado, están disponibles en el canal de YouTube de Ministerio Armonía. Quizás usted, primera vez que escucha Viviendo el Evangelio, usted dice: mira qué interesante, fue de bendición. ¿Habrán ya tratado temas? Sí, hemos tratado ya varios temas, así que todos esos usted los puede revisar en el canal de YouTube, puede ver los episodios anteriores. Y por supuesto, no solamente este programa, sino que todos los programas que produce el Ministerio Armonía. Un abrazo, nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Que estén bien. Chao.